verdad que podemos sentir su presencia en esta tarde. Gracias le doy a Dios de poder estar reunidos en este lugar para lo mejor, que es compartir un culto. Yo también quiero decir algo sobre el hermano Curro y la hermana Miriam, y es que lo que más me gustó de ellos es que señalan de muy bien comer. Escuchen, a todos apuntaban, qué maravilla. No hacían que no me gusta nada, al contrario. Al contrario. Miren, directamente a la palabra. Dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y atención a esta frase: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¡Amén! En muchas ocasiones, Curro, he usado estos versículos de una manera negativa, para decir a la gente: ten cuidado cómo andas, que si andas mal, vas a acabar mal. Y lo usaba diciendo: ten cuidado lo que siembras, porque si siembras vientos que recoges, tempestades. Siempre lo usaba con una connotación negativa. Pero a mí Dios me sorprendió y me enseñó que no solamente podemos sembrar para la carne y recoger para la carne, sino que hay algo mucho más importante y una gran verdad, y es que también podemos sembrar para el Espíritu y recoger para el Espíritu. Nosotros debemos sembrar para el Espíritu, y nosotros somos los que recogemos aquello que sembremos. Miren, dice Oseas, capítulo 10 y versículo 12: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Saben cuándo se escribió esto? En el año 750 a.C., más o menos. Es decir, que esto se ha escrito hace más de 2000 años y parece que es una frase actual. Parece que alguien lo ha recibido esta mañana mismo, pero no. Es la palabra del Señor que nos dice: siembra, ciega, hazte tú tienes que sembrar, tienes que segar, porque es muy fácil responsabilizar a los demás de nuestro estado actual, tanto para lo bueno como para lo malo. Porque a nosotros nos pastorea un buen hombre y la iglesia está bien porque el pastor está bien. Pero sin embargo hay otras iglesias que el pastor es un poco así y la iglesia también está un poco así. Pero yo creo que es momento de que cada uno se eche la carga a sí mismo, sin que nadie se la dé, sino que uno tenga esa carga y esa responsabilidad de, primeramente, mirar por su vida, segundo, mirar por su matrimonio, tercero, mirar por su casa, y cuarto, y no menos importante, mirar por su iglesia. Sembrar, trabaja y hazlo tú. Y de eso trata el mensaje, de que te ocupes tú de lo tuyo. Y bueno, ¿y cómo se hace eso? Porque no podemos hablar aquí cosas extrañas, hay que explicarlo bien. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sembramos? Pues cuando oras, siembras. Cuando lees la palabra, siembra. Cuando luchas contra tu carnalidad, siembra. Cuando luchas por vivir en santidad, siembra. En pocas palabras, ¿cuándo sembramos? Cuando vivimos una vida cristiana. Miren, ahora toca la parte de cuándo sembramos, ¿no? Porque yo he ido a vendimiar muchos años y me acuerdo que había unas parras, Alma, como esto, la riñonada para coger las uvas. Te riñonabas para cogerlas.
Yo le decía al jambo, ¿y no te sale mejor arrancar todo y poner planta nueva? Y me dice, es que tarda como 5 años desde que tú pones la semilla hasta que coges la primera uva. Muy bien. Porque no, por mucho que sembremos, no vamos a recoger cuando nosotros queramos. Vamos a recoger cuando así Dios lo diga. ¿Pero qué es? ¿Cuál es el problema aquí? Que estamos acostumbrados al microondas, a la freidora de aire. ¿Al qué le hacemos al niño? Una hamburguesa vuelta y vuelta con salsa cheddar, que es la cena de maravilla. Pero cuando te apetece un cocido, en pleno invierno, las 2 o 3 horas de olla no te las quita nadie. ¿Pero qué es mejor? ¿Una comida de microondas o algo que... el cocido? Claro. Y a veces nos pasa lo mismo. Miren, la siega no es cuando nosotros queramos. La siega es cuando Dios quiere. Miren, Primera de Reyes, capítulo 19, y leemos el 19, el 20 y el 21, y dice: y partiendo él de allí, es Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve y vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiese, y después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Vamos a ponernos en contexto de qué situación estaba viviendo Elías, que es muy importante. Elías y Eliseo estaban viviendo una sociedad muy corrompida, como la que tenemos hoy. En el tiempo de Elías y Eliseo gobernaban Jezabel y Acaz. Buen matrimonio, de verdad. Y este matrimonio tan bueno corrompieron al pueblo de tal manera. Lo corrompieron a tal punto que dice la Biblia que a los buenos profetas los mataban y a los de Baal y Asera los tenían a la mesa del rey, comiendo y bebiendo. Eran tiempos donde era mejor ser un pecador que ser un cristiano. Porque al ser un pecador podías vivir cerquita de la realeza. Sin embargo, al ser un cristiano lo pasabas mal. No podías testificar el nombre de Jehová porque eras perseguido. Pero hay algo muy importante, y es que Eliseo sembró. Dice la Biblia que Elías llega, le ve y echa su manto sobre Eliseo. Las cosas no son de casualidad. Claro que no. Las cosas no surgen así por así. Claro que sí. Sino que aquí hubo una siembra y lo vamos a ir viendo. Yo me imagino a Eliseo, me lo imagino siendo un hombre joven. Me lo imagino siendo un hombre joven que vivía en su casa con sus padres, que trabajaban, ya hemos leído la Biblia, que trabajaba con unas yuntas de bueyes arando la tierra. Yo me lo imagino muy jovencito, pero también me lo imagino que seguía los pies de Dios. Claro que sí. Yo me imagino que un día se levantó el padre de Eliseo por la mañana, fue al corral y no vio el corderito. Y fue tras su hijo y le dijo: ¿a qué has cogido el cordero para sacrificarlo al Señor? Y dijo Eliseo: sí, padre, lo he sacrificado porque así la ley lo demanda. Y diría el padre: ¿y para qué lo haces? ¿No ves que no lo hace nadie? ¿No ves que todo el pueblo está corrompido? ¡Qué bonito! ¿No ves que todo el pueblo va para los mensajeros de Jezabel? ¿No ves que todo el pueblo va para los Baales? Yo me imagino a este hombre diciendo: a mí me da igual donde ellos vayan. ¡Amén! Hay algo en mi interior que arde y que me pide acercarme al Señor. Y este hombre empezó a sembrar. Y empezó a sembrar sin esperar nada. Empezó a sembrar. Y un día oraba y buscaba al Señor y respetaba la ley de Moisés. Y sacrificaba sus corderitos sin tenerlos al Señor. ¿Y saben qué pasó? Que mientras este hombre sembraba, Dios hablaba de este hombre. ¡Amén! ¿Recordáis cuando Elías tiene miedo de Jezabel y sale Nahau? Y un ángel se le presenta: toma, come y bebe, que largo camino te resta. Andó 40 días hasta el monte Oreb. ¿Saben qué pasó en el monte Oreb?
que vino un terremoto, allí no estaba Dios, vino un fuego, allí tampoco estaba Dios, y en un siervo apacible se encontró con el Señor. Amén. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí? ¿No lo sabría Dios? Por supuesto que lo sabría. Amén. Y le dice Dios, ¿qué haces aquí, muchacho? Y le dice Elías, resulta que está todo muy mal, Señor. Que están matando a todos tus profetas. Que solamente yo he quedado. Que está el pueblo corrompido. Y que no hay por dónde coger la situación. Y era cierto. ¿Y saben qué le dice el Señor a Elías? Le dice, mira, vas, Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, vas a ungir por rey sobre Israel. Y luego dice, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahora entendemos por qué ha ido a buscarlo al pueblo, le ha dicho, mira, vas a ir a Eliseo, vas a preguntar por Safat, vas a ir a tal pueblo y a ese va a ser profeta en tu lugar. Y cuando se ha encontrado con él, que lo ha buscado, que ha preguntado por él, que ha preguntado dónde vive, que ha preguntado por el padre, va y le echa el manto por encima. Porque las cosas no son de casualidad. Se tiró una buena temporada Eliseo sembrando y después recogió el ser profeta. Ahora ahora todo esto lo tenemos que aplicar de alguna manera, ¿no? En nuestra vida espiritual. Y ahora yo te pregunto, ¿estás sembrando? Muchas veces tenemos el cargo pero no la carga. Muchas veces queremos que nos den el pin, que nos den la chapita, porque no hay nada mejor el que nos reconozcan. Resulta que trabajo en un lupa y voy siempre vestido de lupa. Y una vez me rompí un dedo, iba con mi mujer por la calle y todas las señoras, ¿qué te ha pasado? ¿Te has cortado? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha pasado algo? Y mi mujer, la Ruby, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te preguntan todas las...? Es que me conocen de lupa. Y a veces nos gusta que todo el mundo nos conozca por la chapa y por lo lustrosos que estamos. Queremos el cargo y no la carga. Y yo te pregunto, ¿cuánto oras por tu iglesia? ¡Qué bueno! ¿Cuánto siembras por la casa de Perantano que le está pasando mal? ¿Cuánto te esfuerzas por tus hermanos? Porque todo lo que sembremos lo recogeremos en el Espíritu. Pero no queda ahí la cosa, sino que hubo otro hombre que también sembró y recogió a su tiempo. Dice Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y dice la Biblia que se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Yo muchas veces me pregunté, ¿por qué se fue Abraham? ¿Por qué Abraham aparece de la nada y automáticamente el Señor lo manda fuera? La Biblia no da ninguna información sobre él. ¿Por qué se fue Abraham? Os lo voy a explicar. Resulta que Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Abel muere y Caín es desterrado. Y tienen otro hijo que se llama Set. ¿Y saben ustedes que Abraham es descendiente primogénito desde Set? Set engendró a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalael, Mahalael a Jared, Jared engendró a Enoc, Enoc engendró a Matusalén, Matusalén engendró a Lamec, Lamec engendró a Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Recordáis que ahora sale por el TikTok que Noé se emborrachó? ¿Lo recordáis? ¿Recordáis que Cam, en vez de taparlo, descubrió la desnudez de su padre? ¿Recordáis cómo Sem y Jafet, vueltos de espaldas, con una túnica, fueron para atrás y le taparon? ¿Recordáis el juicio que hizo Noé? A Cam lo maldeció. De ahí los cananeos. Siervo serás de tus hermanos. Pero de Sem, ¿qué dice de Sem? Dice de Sem,
bendito de Dios será Sem. ¿Y de quién viene Abraham? De Sem. Ahora tú imagínate la conversación en casa. Imagínate a Taré diciéndole a Abraham: Abraham el Papa, que nosotros somos benditos por Sem, ¿eh? Resulta el papá que hace muchos años vino un diluvio y una voz le vino a Noé, a nuestro tatarabuelo, y le dijo que hiciera un arca, que iba a venir un agua. Mira el papá, si escuchas una voz pidiéndote cosas raras, cosas que no ves a tu alrededor, ese es Dios. Ahora, yo me imagino a Abraham recibiendo este mensaje con 15 o 16 años y esperando que esa voz le hablase. Y me lo imagino viviendo rectamente. Y pasaron 20 y la voz no hablaba. Y pasaron 30 y la voz no hablaba. Y llegó a cumplir 50 años y la voz no hablaba. Pero Abraham ahí se mantenía fiel. Y pasaron 60 y con 75 años, ya en la plenitud de su vejez, cuando ya Abraham no quería nada, ni deseaba nada, Dios le habla y le dice: vete, sal de tu tierra. Amén. Y dice Abraham: ahora siego lo que he sembrado. Ahora salgo de mi tierra. Porque no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere. Pero el sembrar es deber de todos. Y claro, aquí hay que decir 3 cosas. Punto número 1. Resulta que la edad no es un límite. Esta gitana que me llamó la atención porque viene tapada. Resulta, sí, usted, que la edad no es un límite. Que aunque usted se sienta inferior a las jovencitas, su oración vale mucho. Y su asistencia vale mucho. A mí no me llena más de gozo que ver un culto lleno de gitanos viejos. ¿Saben por qué? Porque no se nos mueve ni un pelo en un culto. ¿Por qué? Porque te infunden respeto. Porque ven que caen chuzos de punta y ven aquí a los ancianos. Y yo me quedo en casa porque me ha dado migraña. ¡Hombre! Una pastilla y me vengo aquí. Porque la edad no es un límite. Porque el tiempo nunca pasa. Porque en Cristo y en el Espíritu todos valemos lo mismo. Todos valemos lo mismo. Y todos somos iguales. Y da igual que ore, que la oración vale. Y aquí que nadie se sienta de menos, ¿eh? Que nadie se sienta de menos porque todos somos igual de importantes. Decirme ahora, imaginar por un momento que ahora todos los aquí presentes os da por creer que no valéis para nada. Imaginar que estáis en casa y dices: bueno, yo no valgo para nada, da igual que yo vaya al culto. Y ahora ninguno viene. La iglesia no se abre. El culto no se hace. Porque todos los aquí presentes valemos. Todos los aquí presentes servimos. Claro que sí. Sí que es cierto que cada uno cumple su función. Pero un pastor, ¿por qué es pastor? Pues porque tiene ovejas. Sin nosotros, que es que me considero oveja todavía, ¿para qué están los pastores? No se pastorearían entre ellos. Y sigo diciendo, Abraham tenía la promesa desde Sem. Abraham tenía el consejo de su padre. Y Abraham había escuchado la voz de Dios. Pero aunque tenía estas 3 cosas tan importantes, aún le fue necesario cambiar. Porque a veces hay cositas en nuestra vida a las que no le damos importancia. Cierto. Hay cositas en nuestro corazón que las pasamos porque creemos que no pasa nada. Hay cositas en nuestra vida, en nuestro vivir diario, y no estoy hablando de pecado. Hablo de ciertas cositas que están en un vacío legal, porque si el pastor nos ve hacerlas no nos puede disciplinar porque no es pecado, pero mejor que no nos vean hacerlo porque no está bien. ¿Me entendéis? ¿Me estáis entendiendo? Hablo de esas cositas, y esas cositas no es necesario quitarlas. Y como no nos pueden disciplinar porque es pecado, y como no nos pueden obligar a quitarlo, lo tenemos que hacer nosotros. Porque a veces nos es más fácil quitarnos de algo malo porque nos riñen, porque nos disciplinan y porque nos reprenden, y eso nos ayuda a quitarlo, que quitarlo de algo que no es tan grave. Porque como nadie nos llama la atención, pero nos es necesario cambiar. Y termino diciendo
que Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre. Pero tenemos que sembrar. Miren, dice 2 Corintios capítulo 9 versículo 6. Por esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Miren, termino con este ejemplo. Imaginad que este culto no es un culto, que es una lumbre de estas buenas. Y ahora imaginad que todos los aquí presentes no somos personas, sino que somos ascuas. ¿Qué pasaría si todas las ascuas de este lugar venimos a la lumbre apagada? Pues que no se enciende. Pero ahora tú imagínate que estás en tu casa, en tu hogar, y dices, ay, voy a orar 5 minutos por el culto de mañana. Y te pones a orar. Amén. Y ahora imagina que otra persona dice, voy a orar por la casa del Perantano, que sé que no lo está pasando bien. Y ahora otro dice, voy a orar porque simplemente lo necesito y necesito pasar tiempo con el Señor. Y ahora todas las ascuas que sois cada uno de vosotros, imaginad que por la noche en casa os encendéis. Y al día siguiente venís al culto encendidos. Amén. ¿Cómo sería esto? Apoteósico. ¿Verdad? ¿Cómo sería esto? Como el día de Pentecostés. Claro que sí. ¿Cómo sería esto? Una auténtica locura de llamarnos locos. Pero no es.